Es todo un orgullo estar aquí en este TEDx Agrario y en la primera emisión. Pues qué bueno, y qué bueno que se hayan acordado de este amigo de Ibarra, sobre todo, que de hecho tiene cosas que contarles respecto a su carrera, a su profesión. Bueno, yo puedo decirte que empecé a hacer periodismo desde mi niñez, prácticamente. ¿Por qué razón? Porque allá, pues hace ya muchos años, cuando yo estaba en quinto grado de escuela, la Escuela América de la ciudad de Ibarra, allí tuve un acierto, desde luego por sugerencia de un profesor. Yo había hecho una composición que fue muy bien comentada en la escuela, sobre un paseo que hicimos los alumnos de quinto grado. El profesor me dijo que se lo mandara al periódico. Y yo pues se lo mandé al diario El Comercio, que lo publicó en una página de provincias. Entonces era una narración de un viaje o un paseo hacia el Imbabura, ¿no? Y para mí, yo lo escribí con todo el corazón y para mí fue una experiencia única verlo publicado en un periódico, ver mis palabras, mis pensamientos allí y comprendí que yo había encontrado mi vocación. Y la vocación es la palabra clave cuando uno quiere empezar algo. Así es que tranquilamente dije yo voy a ser periodista. Así lo hice. Después vino la radio cuando yo ya había terminado el quinto curso de colegio y finalmente la televisión en el año 1967. La verdad es que nunca pensé en eso porque, te repito, mi vocación ha sido tan acentrada, tan enraizada en mí, que simplemente no se me pasaba esa idea por la mente. Mientras estuve en la radio, mi trabajo era de entrega total, en la televisión igual, entonces siempre estuve ligado al periodismo de tal manera que simplemente no podía pensar en otra cosa. Cuando llegó el momento de pensar en la universidad y todo, se me cruzaron ideas de qué debía hacer. Y finalmente no pude intentar seguir una carrera periodística porque en esa época la carrera periodística solo estaba en la Universidad Central en Quito y en la Universidad de Guayaquil. No había más, no habían las universidades privadas donde ahora hay tantas facilidades para la educación en materia de comunicación. Entonces me decidí por estudiar administración de empresas, porque simplemente yo pensaba que era algo que compaginaba muy bien con el periodismo. Yo ya estaba en la televisión y necesitaba aprender a administrar, a manejar equipos humanos. En fin, la televisión en sí era nueva y con mayor razón. Entonces dije, ok, me voy por la administración de empresas. Ingresé en una universidad en Guayaquil, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, y ahí me gradué de ingeniero comercial. Entonces, he logrado combinar a lo largo de los años estas dos funciones, el periodismo por un lado y la administración por otro lado. Pero dejar de ser periodista, no. Eso solo ocurrió hasta el 1 de mayo del 2023, del año pasado, cuando ya me decidí a dejar la carrera, porque ya había pasado demasiado tiempo y yo tenía que ir dejando la posta a otros periodistas, a periodistas más jóvenes, y yo dedicarme a actividades complementarias. Bueno, yo te digo que ahora, pues en esta época, un joven tiene tantas posibilidades, tantos campos que abrirse, que no te llame la atención el que también sientas y digas, bueno, voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a tratar de hacer otra cosa. Es normal, pero repito, si tú tienes tu vocación muy firme, pues no lo vas a dejar del todo. Por lo menos, sin que te des cuenta, vas a estar siempre volviendo a esta actividad tan tuya, tan especial. Sobre todo en el caso del periodismo, porque el periodismo
es una actividad de servicio público que realmente a uno le da muchas satisfacciones. Uno se siente muy bien, la gente lo reconoce mucho, la gente sabe que uno está tratando de hacer las cosas bien para servir a los demás. Yo he tenido todo el respaldo del mundo en mi esposa, en mis hijos. Ellos, de hecho, han estado plenamente de acuerdo en apoyarme, sobre todo cuando hemos tenido justamente esas circunstancias difíciles de las que hablábamos antes, originadas por opiniones o por comentarios. Yo te digo que nunca se puede lograr un 100% de satisfacción en las demás personas que te están escuchando. La gente tiene sus ideas y ejerce el derecho a pensar con toda seguridad, y ese derecho los periodistas también respetamos más que otros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la libertad de prensa de por medio para decir nuestras ideas, tenemos que ser iguales con las ideas de los demás. Entonces, eso siempre no provoca pues necesariamente una reacción de polémica, de disgusto o no sé. Provoca más bien una apertura de conocimiento, porque uno aprende de los demás y los demás también aprenden de uno. Entonces, en ese sentido, el periodismo es una actividad maravillosa que nos llena de satisfacciones en ese sentido. El problema suele ser con las personas que no son tolerantes. Hay personas que no son tolerantes, sobre todo en el ámbito político. No son tolerantes y no les gusta lo que uno dice. Pero cuando la persona es tolerante, y yo puedo decirte, he visto a muchos en la carrera política, he visto a muchos presidentes incluso, que han demostrado su tolerancia y este respeto tan importante a la libertad de expresión, que realmente uno puede ejercer esto con toda tranquilidad y desde luego conseguir llegar a la gente con sus ideas, que es lo que interesa en ese caso. Bueno, yo he prácticamente entrevistado a todos. Solo no entrevisté al señor Clemente Yerobi Indaburu, que ejercía la presidencia en el año 67, cuando nació Ecuavisa. Y por una sola razón: don Clemente Yerobi era un hombre muy parco, muy sobrio, y a él no le gustaban las entrevistas. Entonces yo muchas veces que le pedí que me dé una entrevista, siempre me decía, no, déjeme tranquilo, más adelantito, qué sé yo. Y nunca llegó a darme una entrevista y nunca le dio a ningún periodista. Sin embargo, yo después, fíjate, él dejó la presidencia y solía encontrarme con él en un balneario en Playas, donde él iba así un fin de semana y yo también iba y conversábamos y hablábamos de cosas muy importantes. En mis libros de memorias yo dejo constancia de eso, porque esta vinculación que resultó tan personal con don Clemente a mí me dio mucha sabiduría, diría yo, porque él era un hombre que contagiaba sabiduría. A otro presidente que no he entrevistado es el actual. A Daniel Noboa no lo he entrevistado simplemente porque ya no estoy en el ejercicio periodístico. Pero de allí todos los demás periodistas, políticos, presidentes, han pasado por el set de entrevistas de Ecuavisa conmigo, ¿no? Ótaro Semena, Velasco Ibarra. En esa campaña, recuerdo, yo entrevisté a expresidentes incluso, como Galo Plaza Lazo, a Camilo Ponce Enríquez, a Andrés F. Córdoba. También estuvo allí el doctor Zabala Vaquerizo, que llegó a ser vicepresidente de la República en esa elección.
Y después vino las dictaduras, la dictadura del general Rodríguez y después la del triunvirato de los comandantes. Y yo llegué a entrevistarles a ellos, porque en esa época al menos yo estaba mucho en las coberturas de las noticias. Entonces ahí hablaba con todos ellos. El general Rodríguez, una persona muy abierta y ¿cómo diría yo? Una persona de un temperamento suave, una buena persona. Me resultaba fácil conversar con él y hablar de todos los problemas del país. Y así pues después vino Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, después vino el presidente Durán Ballén, y así siguieron todos hasta el señor Guillermo Lasso, que fue el último presidente que yo entrevisté. Bueno, fue un día de emociones encontradas, porque naturalmente yo me sentía muy golpeado sabiendo que era el último día que iba a estar frente a la cámara de Televistazo, allí en Ecuavisa, en Quito. Y sabía pues que todo el mundo estaba pendiente. Yo lo había anunciado un mes antes que me iba a retirar y naturalmente no podía contener fácilmente mis emociones. Bueno, preparé una exposición con la que debía dirigirme al público, darle mis explicaciones, y resultó muy emotivo, porque de repente me vi rodeado de todos los compañeros de Ecuavisa que estaban conmigo ahí, que venían a aplaudirme, a despedirse de mí también. Estaba mi familia, estaba mi esposa, estaban mis hijos, estaba mi nieto incluso. Por ahí hay unos videos que circulan en las redes donde se ve a mi nieto sosteniendo un micrófono y tratando de imitarme a mí. Entonces, bueno, experiencias muy bonitas. Me dio mucha emoción, repito, esas emociones que son tan distintas. Una porque te vas, ¿no? Otra porque sabes que no volverás. En fin, no sé. Ya no quisiera entrar en el tema porque se me repiten las emociones ahora. Bueno, yo pues de repente dejé la televisión y de repente estaba en mi casa sin tener qué hacer, mirando para todos los lados y sin saber por dónde empezar el no hacer nada. Imagínate. Y bueno, traté de poner en orden no solo mis cosas, no solo mi estudio, mi escritorio, sino también mis propias ideas, ¿no? Pero tengo un hijo que es muy activo y que es realmente una persona muy importante en mi vida porque me ha dado la oportunidad de darle continuidad justamente a mi vida, ¿no? Él fue el que vino y me dijo, mira, tú no puedes retirarte de la televisión y desaparecer. Tú tienes que hacer más. Pero ahora tienes las redes sociales para hacer más cosas. Yo nunca quise las redes sociales porque me parecía que no sé, era complicado, siempre veía que me quitan tiempo, o sea, ya no me metí en eso. Pero él me convenció y me dijo qué debía hacer, qué debía hablar. Entonces nos hicimos un plan y lo que estoy haciendo en las redes es pues charlas, conferencias, entrevistas como esta, entrevistas que me hacen a mí y entrevistas que yo hago también. He entrevistado a muchas personas, como mi hijo también trabaja en administración de empresas, en marketing y cosas similares. Entonces nos pusimos a diseñar programas de este tipo. Hicimos primero un programa de marca personal y
de repente yo estaba muy metido enseñando eso a jóvenes que han querido entrar en este campo. Bueno, allí estoy, vamos a ver hasta cuándo, vamos a ver hasta cuándo tiene paciencia mi hijo también, pero él sabe todo lo concerniente a las redes y todo lo concerniente a lo que yo puedo darle al público. Entonces, tratamos de sacarle el máximo provecho posible. Bueno, yo espero darles una voz de estímulo, ¿no? Porque no hay nada más hermoso que la juventud, cuando la juventud está orientada a hacer algo para los demás. Entonces, lo primero que hay que ver, y este es mi consejo básico, es estar seguro de que en lo que uno está haciendo, la vocación está funcionando. La vocación para mí es la clave. Si uno tiene una vocación firme, pues tranquilamente puede desarrollarse y puede encontrar caminos fácilmente. Entonces, yo he contado la historia de cómo mi vocación se fue incrementando con el paso de los años, al punto de que nunca pude dejar mi actividad periodística. Entonces, los periodistas o cualquier profesional tiene que estar convencido de que su vocación es la que le está guiando a hacer las cosas que debe hacer. Porque la vocación te da también ciertos atributos que a lo mejor tú no los tenías, que te parecían lejanos, distantes, pero si empiezas a abrir pasos por allí, la vocación te dirá lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Entonces, eso es muy importante. Después hay que cultivarse, ¿no? Hay que cultivarse, hay que estudiar, hay que aprender todas las cosas que son necesarias. Sobre todo, por ejemplo, en el campo del periodismo, hay que tener un método para informarse todos los días y tener la capacidad de informar a los demás. El periodista es un humanista, es un hombre que sabe de todo y que está en todo. Entonces, la gente siempre quiere oír algo interesante de él, ¿no? Y la gente le pregunta a uno todas las cosas, las curiosidades que tenga. Entonces, de repente, yo estoy por ahí y alguien se acerca y me dice, oiga, ¿cuál cree que va a ser el próximo presidente? Creen que uno sabe todo. Entonces yo me sonrío nada más. Y así, te preguntan de todo, porque el periodista se supone una persona enterada en los distintos campos. Entonces, hay que estar enterados, simplemente. Hay que estar enterados, hay que leer todos los días, hay que escuchar a los medios audiovisuales, en fin. Y hay que estar pensando en que la gente espera de nosotros mucho más.